Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición grande en este día especial para darle las gracias a Dios por el don de la vida. Estoy aquí, hermanos, tremendamente agradecido con el Señor y con ustedes por haberme apoyado a través de esta prueba que el Señor permitió que llegara a mi familia. Pero quiero decirles que la mano de Dios estuvo con nosotros y las oraciones de cada uno de ustedes el Señor la escuchó y gracias a Él podemos estar aquí hoy. Si no fuera por Él y por sus oraciones, queridos hermanos, realmente hoy no debería estar aquí. Hoy tendría que estar en un hospital conectado a un respirador mecánico y esperando en la misericordia de Dios. Conforme se presente el testimonio con una predicación que el Señor nos manda, un mensaje que Él nos manda, pues van a escuchar cómo el Señor obró para que yo pudiera estar hoy aquí y pudiera celebrar y agradecer lo que el Señor hizo conmigo. Así que, sin más preámbulos, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos el texto de donde está el mensaje que Dios nos manda este día. Es Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Lucas capítulo 17 al 26. Y dice así la palabra de Dios: aconteció, dice, un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la bendición que nos das, Señor, a través de tu palabra siempre. Siempre nos bendices en tu palabra a través de los mensajes que nos dan nuestros pastores, Señor. Ahora, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Quita las vendas de los ojos, del corazón, de la mente, y ayúdanos con humildad a recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga a nosotros discernimiento a través de tu Santo Espíritu, para que haya un genuino arrepentimiento, que haya perdón de pecados, que haya sanidad en este día, Señor, y que haya también vida eterna, Señor, salvación para todas las personas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que vas a ministrar a nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, gracias, Señor, por el don de la vida que le has concedido a este servidor tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros y háblanos, que todo sea para tu gloria y tu honra y para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de prueba mundial, Señor. Gracias. Atamos toda obra de las tinieblas y toda estorbación o toda perturbación del diablo, Señor. La sujetamos bajo tus pies, porque tú nos has dado victoria, Señor, en la cruz del Calvario, sobre él y sobre todas sus huestes malignas. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. El título del mensaje que Dios nos manda es: La compasión de Cristo brilla en medio de la crisis del coronavirus. La compasión de Cristo brilla en medio de la crisis del coronavirus. Hermanos, no cabe duda que mientras han ido pasando los días y los efectos de esta pandemia se han afectado no solo la salud de los hermanos salvadoreños y del mundo entero, sino que ha afectado la economía, ha afectado las fuentes de trabajo, los trabajos que tenían muchas personas, se los han suspendido, sus contratos, o se han quedado sin ellos. Realmente ya se hablan de decenas de miles de desempleados. Y si a esto le agregamos también el impacto que esto causa en las emociones de las personas, lo que está haciendo no solo está afectando la salud física, sino que la salud mental de las personas. Es terrible. Incluso contaba una hermana, compartía esta semana el testimonio de que, bueno, en realidad lo que contaba era de que una pariente de ella, una prima cercana, había partido para estar con el Señor porque era cristiana, pero el asunto era que no fue por efecto de enfermedad, ni por el coronavirus, ni tampoco por otro tipo de enfermedad, sino que tuvo que ver con sus preocupaciones, por su aflicción. Al final resultó afectado su sistema circulatorio, su corazón. Y bueno, y el Señor decidió llevársela. Pero es duro lo que están viviendo los hermanos salvadoreños. La iglesia también, ¿verdad?, ha sido afectada. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que la luz de la compasión, del amor y el poder de Jesucristo han brillado en esta pandemia. Y en realidad no hemos recibido lo que merecemos. Dios ha tenido misericordia de la iglesia. Dios ha tenido misericordia del país, porque vemos otras naciones, queridos hermanos, que el impacto ha sido tremendo. Son decenas de miles de personas que han fallecido y millones de contagiados. Y en algunos lugares no hay ni a dónde, hermanos, sepultar o enterrar a sus muertos. Es terrible, han tenido algunos que acudir a la cremación. El Señor ha sido bondadoso con El Salvador, ha sido misericordioso con este país, porque Él ha brillado en medio de esta nación como gigante poderoso, y así como detuvo el Stan, aquel gran huracán que venía a este país, que es evidente que Él lo hizo que pasara por arriba de las montañas y que se deshiciera. Así también nos libró de los terremotos que hubieron, de las erupciones volcánicas de Santana, del volcán de Santana y de San Miguel. Pudieron haber sido grandes desastres, y el Señor guardó esta nación. El Señor ha amado este país y su amor ha brillado en esta pandemia. No nos ha dejado ni a la iglesia ni a la nación. Las consecuencias y los efectos podrían ser lamentables y podrían ser, hermanos, trágicos. Y realmente el Señor nos ha favorecido a pesar de todo lo que hemos pasado. Y creemos que el Señor se va a glorificar en lo que viene, en lo que resta de esta prueba mundial y de nuestro país. Y quiero decirles, hermanos, que esa compasión la hemos visto. Y este pasaje bíblico, este estudio, esta prédica que Dios nos manda, hermanos, tiene que ver con lo que estamos viendo, si lo podemos ver, hermanos. En primer lugar, podríamos ver que cómo la compasión de Dios se manifiesta al haber estado Dios preparado desde antes de la crisis. Número uno, podemos decir, Dios estaba preparado antes de la crisis, antes de que la crisis viniera. Y no solo estaba preparado Él, sino que realmente la iglesia, el Señor había anunciado, muchos servidores del Señor, el Señor les habló no de que venía una pandemia mundial, pero sí que venía algo fuerte y que había que orar por ello. El Señor, hermanos, esta pandemia no lo ha tomado por sorpresa. Él estaba sabedor de antemano de lo que venía,
Y él sí estaba preparado. Y él tiene todo, lo tenía todo bajo su control y lo sigue teniendo. El Señor no pierde el control de nada. No pierde el control del planeta. No pierde el control de las estrellas. No pierde el control de los asteroides que circulan o que gravitan alrededor y cerca de nuestro planeta. El Señor nos ha guardado de grandes cosas y ni una sola átomo o molécula está bajo o está lejos de su control. Todo lo tiene controlado y Él ha permitido esta prueba mundial, pero Él tiene sus propósitos, Él tiene sus planes y ya estaba preparado. Y también, hermanos, espiritualmente nos había puesto a orar, mostrando a través de mensajes bíblicos, a través de sueños, a través de otras manifestaciones que Él nos prevenía de lo que podía venir, aunque no teníamos, hermanos, certeza. Así que seamos legales y cabales, ¿verdad? El Señor de algún modo nos venía hablando de esto que podía venir. Y en lo personal, hermanos, y por el testimonio, quiero en primer lugar decirles en este campo de que el Señor nos venía preparando. Bueno, que el Señor hace 6 años nos regaló un niño, pero el día que mi esposa quedó embarazada, oramos con ella y el Señor nos habló el día de la concepción, que nos dimos cuenta más bien de que ella estaba embarazada. El Señor nos habló y nos dijo claramente, ¿verdad?, que Él nos mandaba un niño y que se iba a llamar José. Y que así le íbamos a poner José y solo José. Y que Él iba a ser un José como el José de la Biblia. Y que Él lo iba a usar para salvación de la familia y de muchos. Yo cuando escuché eso me quedé, ¿qué significa esto? Realmente el Señor nos dio eso. Bueno, hermanos, realmente con esto que estamos viviendo, el testimonio que doy es lo que ha pasado en mi familia o lo que ha pasado en mi vida. Podría ser que coincida con lo que está pasando en algunas familias o en algunas personas, o tal vez no, pero quiero compartirles realmente lo que Dios puso y cómo nos venía preparando. Pues este niño, hermanos, quizás hace un año, más o menos, ¿verdad? Yo creería que más, cuando hacíamos estudios familiares y al terminar el estudio familiar con mi esposa, mis hijos y mi suegra, que generalmente está con nosotros, hoy en la pandemia ella ha estado con nosotros casi toda, solo un mes estuvo fuera donde mi cuñada y luego regresó, pero ha sido una bendición ella para nosotros. Y cuando pasamos a pedir o a solicitarle sus peticiones, este niño, desde hace más de un año, su oración era la siguiente. Él decía, pido para que la gente no se muera. Pido para que nadie vaya al hospital. Pido para que nadie se sangre. Pido para que nadie se ahogue. Pido para que nadie se golpee. Pido para que nadie se vaya de la casa. Esas eran las peticiones reiteradas del niño. Cuando yo lo veo en retrospectiva, hermano, me conmueve ver el cuidado de Dios. Porque en esta casa, hermanos, no fuimos al hospital. En esta casa no hubo hemorragias. En esta casa nadie se fue. Aunque su servidor y mi hijo Samuel, bueno, él fue diagnosticado con el virus. Y en el caso mío, el médico dijo que mi diagnóstico era neumonía por coronavirus. Así que el mismo día que a mi hijo le diagnosticaron eso, a mí también casualmente, o no por casualidad, también se me diagnosticó. Pero quiero decirles, hermanos, que yo le doy gracias a Dios
por la vida de este chiquito, porque realmente Dios nos venía hablando, solo que nos extrañaba la oración, ¿verdad? Pero quiero decirles que le creíamos y orábamos por eso, porque el niño era persistente, ¿verdad? Pero ahora que lo veo, no solo fue para la familia. ¿Cuántas personas no han ido al hospital? ¿Cuántas personas no han tenido hemorragia o trombosis? ¿Cuántas personas no se han asfixiado o llegaron a tiempo al hospital y las conectaron al respirador o les pusieron oxígeno y pudieron salvar su vida? ¿Cuántas personas el Señor escuchó la oración que nadie se muera? ¿Verdad? Bueno, sí han habido personas que han partido, pero esa está en la voluntad y en la sabiduría de Dios, y aunque hoy no lo entendamos, lo vamos a entender después. Pero el Señor ha brillado porque nos ha consolado, nos ha fortalecido y nos ha dado su bendición. Y el Señor, hermanos, aquí en este pasaje que estamos viendo, dice que en el versículo 17 que el poder del Señor estaba con Jesucristo para sanar. O sea, ya Dios había hecho provisión de lo que iba a hacer con esta persona paralítica. El Señor siempre de antemano sabe lo que viene y se prepara y tiene un control minucioso de todo. Y en este caso podemos ver que en todo el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús ya sabía lo que venía y estaba preparado, por ejemplo, para la alimentación de la multiplicación de los peces y de los panes. Le preguntó a Felipe, quisiera cuentas ahí, pero dice que él ya sabía lo que iba a hacer. En el caso de Lázaro, que estaba enfermo, él se esperó hasta que murió, y cuando ya tenía 4 días, pero él ya sabía lo que iba a hacer y dijo, me alegro por ustedes, por lo que van a ver, la gloria de Dios que van a ver cuando este hombre resucite. Aunque no lo dijo, eso es lo que se daba a entender, que el Señor iba a hacer algo grande con Lázaro. Cuando escogió a sus apóstoles, la palabra de Dios claramente dice, si usted ve en Lucas capítulo 4, hablando de esa provisión que Dios nos dio a través de Jesús en el tiempo que estaba de su humillación y luego en su exaltación, como nos ha enseñado el pastor Javier en la teología sistemática. Vea usted cómo Dios ya había hecho provisión. Veamos Lucas capítulo 4, versículo del 16 en adelante. Dice que vino a Nazaret, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro de Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como usted puede ver, ya Dios a través de Cristo había provisto las sanidades, había provisto no solo para aquel tiempo, sino para este tiempo también. El Señor siempre estuvo con la iglesia, en los coliseos romanos, en los circos romanos o en los lugares donde los cristianos eran perseguidos y eran sacrificados por las bestias, por los leones, por otras bestias, o eran quemados en las hogueras. El Señor estaba con ellos, el Señor estuvo siempre brilló a favor de la iglesia, aunque pasaron cosas tristes, pero el Señor consolaba y fortalecía a través de su Espíritu Santo, y así lo podemos ver en toda la historia de la iglesia, cómo el Señor siempre se ha glorificado. Y hoy en este tiempo de pandemia mundial o de prueba mundial, el Señor ha estado con nosotros y no nos ha abandonado, y le damos gracias porque Él ya había preparado nuestros corazones. Hermanos, a nivel personal, los hermanos recordarán que ya por el mes de septiembre el Señor me dio el sueño del tsunami, y que Dios me permitió compartirlo en los meses, creo que de noviembre y diciembre, o no sé si octubre y noviembre, en los cultos de 9 y 11 se recordarán cómo yo veía esas grandes olas en el lado de la Unión y de San Miguel, en esas playas, y que de repente yo estaba por la Libertad y que ahí no había nada. Y por último estaba yo en mi casa
y estando en la casa veo por una de las ventanas y veo que ya las grandes olas y la espuma blanca de las olas estaba a pocos kilómetros de la casa, cubriendo todo lo que usted se puede imaginar. El mar estaba enfrente y yo dije en mi sueño, Señor, no oré, no, se me olvidó, dije yo en el sueño, y de repente tenía que buscar la salida y me encontré, bajando las gradas, me encontré a mi hijo José. Solo él estaba en la casa y salimos. Y toda la gente iba despavorida buscando las montañas. Y de repente el sueño cambió. De repente el mar volvió a su lugar. Y ahí el Señor me dijo que todo iba a volver a la normalidad. Y que Él había ordenado al mar que volviera a su lugar y que la soberbia de sus olas no iban a violar el límite que él había establecido. Y ese fue el sueño. Yo me desperté y bajé a orar en ese momento y a clamarle al Señor y le dije, Señor, ¿qué es esto? Porque estaba yo asustado del sueño que había visto y le dije, Señor, si es algo personal, dímelo, si es algo familiar o si es algo nacional o si es algo mundial, yo no sé. Pero por favor, Señor, dime, muéstrame si es personal, si es algo familiar, muéstrame qué es. Y le pedí al Señor y en ese momento Él me mostró un pecado, algo que como administrador de esta casa yo estaba cometiendo, como sacerdote de esta casa, era un pecado. Y el Señor me confrontó en amor y yo le pedí perdón. Y desde ese día hasta el día de hoy, eso cambió, hubo un giro. Realmente el Señor me concedió fruto de arrepentimiento, de dejar de hacer, o más bien de hacer lo que había omitido por años. Lo hice y con mi esposa nos pusimos de acuerdo y ahora el Señor nos dio esa bendición desde ese día. O sea, desde ese día en adelante, estoy hablando desde septiembre que tuve el sueño. Entonces, hermanos, el Señor a nivel personal ya me había preparado y desde entonces dije yo, Señor, si en el sueño no oré, aquí sí vamos a orar por si es un asunto familiar, por si es un asunto personal, si es un asunto familiar, si es un asunto nacional o si es un asunto mundial. De tal manera, hermanos, que así como a este servidor, a muchos, y aquí no es de jactarse de nada, si ahorita estamos con esta gran prueba mundial, y con la prueba personal y familiar que nos llegó a nosotros. Pero seamos legales, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? El Señor ya a muchas personas de muchas iglesias venía preparando de que algo venía, ¿verdad? Y bueno, y estuvimos orando por todo eso todo este tiempo hasta que apareció esto en China y luego a Europa y luego a Nueva York y Estados Unidos y llegó a nuestro país, como sabemos. Y me llama la atención que el alcalde de Nueva York, cuando ya iban como unos 6,000 muertos y se veía aquello terrible para la ciudad de Nueva York, decía, esto es un tsunami, decía él. Y yo me acordaba del sueño y decía, esto tiene sentido, realmente el Señor ya estaba preparado y nos había prevenido. Y decía él, esto es un tsunami que se nos ha venido encima. Y días después, cuando ya iban como 23,000 muertos, dijo un secretario general de una ONG de Nueva York, dijo, era un tsunami y vimos las olas venir desde lejos, cómo se levantaban y cómo venía, y nosotros como ONG prevenimos y gritamos y nadie nos hizo caso. Ahora ya estamos bajo el agua. Esas fueron las palabras que dijo este director de esa ONG en Nueva York. Realmente, hermanos, esto es como un tsunami que nos ha llegado a todos. Pero en medio, hermanos, de la crisis mundial, nacional, familiar y personal, el Señor ha brillado. No podemos dejarlo decir. Su compasión y su misericordia y su poder han estado ministrándonos. Así que le damos la gloria y la honra a Él. Así como estaba preparado Él para esto que le venía, porque iba a ser un milagro, pero también iba a haber oposición, como ustedes ven, porque Él iba a mostrar su divinidad en este caso. Es la primera vez que en Lucas aparecen estos fariseos. Venían de Galilea, dice, venían de Jerusalén, de las aldeas de Judea. Todos venían y era una gran multitud que había ahí. Y en segundo lugar, hermanos, podemos decir
que la compasión de Cristo ha brillado en esta pandemia, porque Dios provee fe para enfrentar la prueba. Dios, segundo punto, Dios provee fe para enfrentar la prueba. Así que, hermanos, Dios nos ha provisto de fe, porque la fe, hermano, es de Dios. No puedo decir que yo nací con fe y que yo llegué a adquirir fe por mí mismo. No, realmente la fe es un regalo de Dios para la humanidad y Él la da a todos, así como da la sabiduría, sin reproche. Si uno le pide a Él que le dé fe, Dios nos da fe. Y a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, el Señor nos proveyó fe y nos preparó, digamos, con fe para lo que venía. No sabíamos cómo podía ser esto de terrible, ni cómo iba a ser este virus, que ni la ciencia lo iba a controlar, ni saber si tener una vacuna o una cura. Sí, no, pero Dios, hermano, está sobre todo esto. Él está arriba de los reyes, de los príncipes, de los científicos y de todos los que dicen que controlan el mundo, según ellos. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dice el libro de Daniel que el cielo gobierna. Y así se le hizo ver al rey más grande que ha habido en la historia, según la Biblia, que fue el rey Nabucodonosor. ¿Verdad? A él se le dijo el cielo gobierna, y hasta que él entendió que el cielo gobierna, el Señor le devolvió su reino, porque lo habían separado del trono por la locura que cayó en él, ¿verdad? Perdió la sanidad mental, ¿verdad? Y esa locura tuvieron que sacarlo como rey, pero cuando él reconoció la grandeza de Dios, el gobierno de Dios sobre todas las naciones y sobre todo el mundo, y que Él pone a los reyes y Él los quita y Él es el que ordena todas las cosas y que el cielo gobierna, dice Nabucodonosor que Él recibió la bendición de Dios al aceptar que el cielo gobierna, y le devolvieron su trono con todas sus bendiciones y con todo el poder que un monarca tenía, y aún más le fue añadido. Así que, hermanos, la fe es una provisión de Dios para nosotros. Él la ha provisto y nos ha preparado. Quiero decirle que en esta prueba es tremendo porque desde, digamos, al principio de la cuarentena, o quizás un poquito antes, aquí en mi habitación, escuché una voz audible y con un tono fuerte, y yo me volví a ver, volví a ver de la parte de donde venía la voz, y las palabras fueron estas: no vas a morir. Así, estoy hablándole antes, quizá un poquito antes de que entráramos a la cuarentena, entre febrero y marzo. No vas a morir. Yo me quedé, ¿y esto qué es? Y realmente lo que conecté fue con lo que ya había en el país, ¿verdad? Y a lo que venía. Y dije yo, bueno, Señor, dije yo, si tú vas a querer que pase por esto, pues, bueno, aquí están, pero yo confío en que tú me estás diciendo que no voy a morir. Yo desde ya recibo ese mensaje, pero no sé por dónde me vas a llevar, le dije yo, pero bueno, pero yo sanito, ¿verdad? Sanito mi cuerpo. Pero a medida pasaban los días, tuve algunos síntomas. Estoy hablando a principios de abril, problemas estomacales fuertes y con temperaturas altas. Pasé 2 días así, pero me automediqué, antibiótico para el estómago cuando vi que ya tenía temperatura, y analgésico, y con la oración y todo, los 3 días, pues, no pasó nada, ¿verdad? Pero ya a principios de junio me empezaron síntomas en la garganta. Y bueno, yo empecé a hacer mis gárgaras con sal, gárgaras con bicarbonato y limón, y a orar, ¿verdad? Y se repetía esa voz: no vas a morir, no vas a morir. Y yo, bueno, haciéndome todo, ¿verdad? Y orando y combatiendo todos los pensamientos que el enemigo, los dardos que el enemigo le tira a uno, ¿verdad? Llevando cautivo a Cristo todos esos pensamientos y argumentos, como dice su palabra. Bueno, incluso el Señor pues obró, y
De repente estaba bien de mi garganta, yo no tenía nada, se me fueron todo el malestar de garganta, las secreciones que tenía a nivel de nariz y garganta, se me fue. Así que hasta di testimonio en un audio a los hermanos de la red, lo que Dios había hecho conmigo, y los hermanos bien contentos, ¿verdad? Pero quiero decirle que a todo esto siempre orando y poniéndole al Señor ahí mi listita de pecados desde el principio de la pandemia, ¿verdad? Poniéndole toda la listita de pecados de los que yo quiero que el Señor me santifique en esta pandemia, porque realmente es una gran ocasión que el Señor nos lave de todos nuestros pecados y de todas las costumbres pecaminosas que tenemos, que el Señor nos limpie de todo ello. Yo había sacado un gran listón y le pedía perdón al Señor por todas ellas, ¿verdad? Como quien dice, estar a cuenta, ¿verdad? Pero, hermanos, así fue, ¿verdad? El Señor venía preparando. Y quiero decirle, hermanos, que al principio, a los 4 días de que pasó eso último que le mencioné y que di el testimonio por audio, me empezaron otra vez los síntomas en la garganta, malestar en la garganta, en la nariz, y a medida pasaban los días sentía yo que me iba como bajando ya. Y quiero decirles que otra vez el Señor proveyendo la fe. Cuando yo sentí que ya iba bajando al pecho y que yo me automediqué ya antibiótico fuerte, ¿verdad? Me empecé a tomarlo, el Señor puso mi mano entre el pecho y la garganta y me dijo, yo te sano. Entonces ya habían 2 mensajes. Estaba el mensaje, no morirás, y yo te sano. Y yo me agarré de eso. El asunto es que el virus empezó, ahora puedo decirlo, el virus empezó a hacer su trabajo, ¿verdad? Y el Señor se lo permitió. Y en eso, hermano, estábamos realmente cuando el Señor me volvió a decir, Roberto, Jesucristo te sana. Así, Roberto, Jesucristo te sana. Así que yo ya tenía 3 mensajes. El primero, entre febrero y marzo, al inicio de esto, ¿verdad? No morirá. Segundo, yo te sano. Y tercero, Roberto, Jesucristo te sana. Y yo me agarré de eso. Y quiero decirles que así como aparece en este pasaje, si usted puede verlo en el capítulo 18 y 19, dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio de Jesús. Y dice el versículo 20, al ver él la fe de ellos. Hermanos, aquí vemos cómo el Señor sabía lo que iba a hacer y también había provisto fe para esta gente. ¿La fe de quiénes? La fe de los 5, porque en los evangelios paralelos, Marcos y Mateo, en uno de ellos creo que se menciona que eran 4 los que lo traían, ¿verdad? Y el paralítico 5. Ellos no llegaron como por causa, no llegaron inesperadamente, no, ellos planearon ir a buscar a Jesús, y a eso es fe. Ir a buscar a Jesús es fe, y es una fe que Él da. Porque así como podemos decir que Jesús es el autor y consumador de la fe, podemos decir también que Jesús es el autor y consumador de la ciencia, ¿verdad? Y así Él es autor y consumador de todas las cosas. Y si Él es autor y consumador de la ciencia y la tecnología por la que nos estamos reuniendo hoy, pues la Biblia sí dice que Él es autor y consumador de la fe. Es Él el que provee la fe. Así es que este hombre paralítico también tenía fe. Muchos creen que él no tenía fe. No, él también estaba concurriendo junto con sus amigos a ir donde Jesús. Y esa fe tuvo un obstáculo. No podían entrar porque las puertas estaban abarrotadas. Todo el lugar estaba abarrotado. Era multitud la que había ahí. No solo los fariseos. Los fariseos se mencionan solo ellos porque es el objeto del pasaje. El tema de Lucas, ¿verdad? Mostrar la divinidad de Cristo ante ellos. Pero realmente había multitudes y no podían ingresar. Pero no se regresaron, sino que buscaron manera para entrar. Y vieron el techo y subieron
y abrieron un espacio en el techo y por ahí hicieron bajar con lienzos o con cuerdas, ¿verdad? El lecho para poner al paralítico frente a Jesús. Y el Señor vio la fe de ellos. Hermanos, el Señor ve la fe, pero Él no la da. Él mismo no la da. Y bueno, y a la hora de las horas, la fe que se muestra es la fe que el Señor nos ha regalado. Así que Dios honra a los que le honran. Yo honro al Señor porque Él me dio la fe desde antes para poder enfrentar esto. Y quiero decirles que quien hace, hermanos, que los milagros sucedan, quien hace que el plan que uno tiene o lo que uno cree o lo que uno hace humanamente, quien lo torna un milagro es Cristo. Jesucristo es el que hace los milagros. Los hizo ayer, los hace hoy y lo va a hacer siempre. Así que Él fue, hermanos, el que hizo el milagro en este hombre, como lo vamos a ver. Pero aquí, hermanos, quiero compartirles cómo el Señor, hermanos, en su plan divino y perfecto y minucioso, hace coincidir tiempo, espacio, persona y recursos para que se pueda producir el milagro. Él lo hace todo. La gloria y la honra sea para Jesucristo y solo para Él. Quiero decirle, hermanos, que cuando ya tenía el primer día de haberme automedicado, bien me acuerdo yo que fue un día lunes, el día martes, le dije yo a mi esposa que sí, ya teníamos que ya llevaba el fin de semana molestándome la garganta y que yo ya estaba tomando antibiótico y que llamáramos al médico, ya ponernos en manos de un médico, ¿verdad? Para no estarme automedicando, sin saber qué era lo que había, ¿verdad? Podría ser una gripe, podría ser un resfriado, pero ya se iba complicando. Y yo he padecido de enfermedades de las vías respiratorias y siempre el Señor me sanó. De tal manera que en el trabajo se admiran que no me enfermo. ¿Verdad? Mi jefe inmediato dice que Roberto no se enferma. Todos se enferman y se incapacitan. Pero él no siempre viene. ¿Por qué? Pues porque el Señor es el que, aunque sienta yo malestarcito, me dice levántese, báñese y vaya al trabajo. Y Él me da la fuerza. Así que por eso yo nunca me quedo pegado a la cama, sino que Él me da la fuerza para estar siempre con esa capacidad y con esa potencia en el cuerpo para cumplir mis obligaciones, mi trabajo. Así que ya cuando vino el médico, por la mañana ya me había dado el primer episodio de temperatura, ya había pasado de 37,5. Cuando vino el médico me tomó, me examinó los pulmones y me dijo que sentía que había congestión en el pulmón izquierdo, ¿verdad? Y que el antibiótico que estaba tomando estaba bien, que lo siguiera tomando y que lo tomáramos por 7 días para ver cómo reaccionaba el cuerpo y cómo este es un tratamiento, me dijo, por si es el virus. Si es el virus, aquí ya estamos cubiertos con esto. Así que me dejó ibuprofeno, me dejó el antibiótico y no me acuerdo qué otra cosa por ahí. El asunto es que las temperaturas continuaron, ¿verdad? El nivel de oxigenación o de saturación de oxígeno estaba por 97 cuando él vino, porque él andaba a un aparato para medir la saturación. ¿Verdad? Vamos bien, me dijo. Y me dijo algo que me asustó un poquito, porque me dijo, no, me dijo, tenemos tiempo, está comenzando esto, me dijo. Ahorita nos estamos cubriendo como que si fuera el virus, pero me dijo esto. Pero me dijo, estamos bien en el tiempo, tenemos tiempo para llegar al respirador, me dijo, imagínense. Yo cuando dijo eso, se me vinieron las palabras, ¿verdad? No morirás, ¿verdad? Así que, hermanos, así fue como pasaron los días. Ya tenía 2 días, el martes con fiebre, el miércoles con fiebre, el jueves con fiebre, todas las noches tremendas fiebres de 38, 38,5, 39, cada vez iban subiendo más y llegó el momento en que le hablamos al médico, ¿verdad? Porque él nos hablaba durante el día, pero queríamos que viniera y nos examinara. Así es que el viernes vino, me examinó otra vez y me dijo que estaba pegando el antibiótico porque ya la congestión que había en el pulmón ya no la sentía, ya no la palpaba, ¿verdad? O no la percibía. Pero me puso una inyección,
¿verdad? Para que se bajen la fiebre. Y así fue, me inyectó el vino por la mañana, tipo 9 de la mañana, me inyectó y pasé todo el día, bien todo el día. Pero en la noche volvieron otra vez la fiebre. Y así pasé, hermanos, la noche del viernes, la noche del sábado. Pero ya quiero contarles, hermanos, que para la gloria de Dios, mi pastor Francisco, yo le puse un mensajito, como dice la Escritura, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la congregación, ¿verdad? Y poniendo a mis pastores al día, ¿verdad? Y él empezó con su esposa como a preguntar, ¿verdad? Y a meterse ahí, ¿verdad? Ellos han sido como padres para esta familia y así se empezaron a meter, ¿verdad? Y empezaron a hablar conmigo y a escucharme cómo me oían la voz y todo, ¿verdad? Pero el pastor Francisco, ¿verdad? Y su esposa, la hermana Lizzie, el pastor Francisco decía, no, es que el médico este no lo veo muy abusado, lo veo lento, decía él, lo veo un poco lentito, ¿verdad? Tendría que ser un poco más agresivo, ¿verdad? Así que así pasa el sábado y el domingo, igual las fiebres, ¿verdad? Y a todo esto, el día domingo a las 6 de la tarde los pastores estaban hablando otra vez con nosotros, ¿verdad? Y entonces el pastor Francisco y hermana Alicia ya estaban un poco alarmados ellos, ¿verdad? Nosotros estábamos pues ahí, ¿verdad? Todavía con el médico con el que estábamos. Entonces, pero después que dejamos de hablar con ellos, cayó una llamada de mi hijo Samuel. Él está trabajando en una frontera, trabaja en la aduana y nos dice, me acaban de diagnosticar el virus. Él había pasado 3 noches también con temperaturas altas, se le habían quitado, pero ahora que le habían quitado y le habían hecho la prueba, él salió positivo. Entonces, cuando le dijimos al pastor, pastor, ayúdenos a orar por Samuel, que ya Samuel ya fue diagnosticado con el virus, entonces el pastor sí, ahí sí Dios le dio la autoridad, ¿verdad?, de pastor y de amor para nosotros. Y dijo, bueno, ahorita dijo, váyanse al hospital, tómense radiografía de tórax, háganse los exámenes. Ya hay un hermano ahí que trabaja en el hospital, que es un hermano de oro, ¿verdad? Este hermano William. Así que él ya va en camino. Y así que, hermanos, con la orden de los pastores, así como lo oí, con la orden de ellos, ¿verdad? Nos fuimos para el hospital y nos fuimos a hacer los exámenes, ¿verdad? Eso fue como a las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde. Ya a las 7:30 de la noche ya estaba el diagnóstico. El diagnóstico consultado con un médico que ya los pastores conocían, era neumonía por COVID y el asunto era grave. No era un asunto liviano. Así que el pastor Francisco me habló y me dijo, hable con el médico. Hable con el médico porque o se hospitaliza ya o él habla de hacer un tratamiento en su casa como que estuviera en el hospital, porque todo lo que le van a administrar es del hospital. Hable con él, me dijo. Así que hablé con él, ¿verdad? Después de que hablé con el pastor y el mismo médico en el mismo momento me dijo cómo estaba. Me dijo que el nivel de no sé qué sustancia se mide ahí en el PCR, no sé, pero estaba 0,9 y estaba, o sea, el rango es creo que de 0 a 10 y estaba a 40, o sea, estaba disparadísimo. Y entonces me dijo, ahorita me dijo, lo oigo, que respira bien, me dijo. Pero si usted me dijo, no sigue el tratamiento, me dijo, no sigue un tratamiento así, dentro de poco ya no va a poder hablar, no le va a alcanzar el oxígeno. Y cabal, ¿verdad? Eso iba a ir pasando. Pero entonces el doctor me dijo, si usted está de acuerdo, me dijo, lo llevamos a un hospital o se queda en su casa. Y bueno, le vamos a hacer el tratamiento por 10 días. Y así fue, hermano. Realmente el Señor dio la provisión, ¿verdad? Y esa misma noche, Él me habló de que había que ir a buscar a la farmacia los medicamentos. No, ya el Señor, gracias a nuestros pastores, ¿verdad? Teníamos ya los medicamentos aquí a las 8:30 de la noche, ya teníamos la gran canastada de medicamentos que me iban a aplicar por 10 días. Así es que le hablé al médico y le dije, mire, aquí está, ya está la medicina. Aquí, bueno, me dijo, mañana comenzamos. Y así empezó el primer día,
¿verdad? Dice que fue día lunes, empezamos con el tratamiento, pero yo seguí con la fiebre, segundo día con la fiebre, tercer día con la fiebre, y así, cuarto día todavía con fiebre. Ya cuando iba el tercer día, los pastores estaban ahí siempre sobre, ¿verdad? Viendo y todos, se habló con el médico y el hermano del hospital, el hermano William, que fue un hermano también de gran bendición, ¿verdad? Son ángeles que Dios pone aquí en la tierra, son instrumentos de Dios. Así es que también estaba ahí el hermano encima, ¿verdad? Viendo el nivel de oxigenación. El asunto es que yo sin saber, yo tenía episodios de falta de oxigenación en las madrugadas con la grande fiebre, pero solo me quedaba con el tema de la fiebre, no la falta de oxígeno, porque yo no sabía, ¿verdad? Así es que ya desde el día martes empecé a sentir el problema, el día miércoles, pero no le dije a nadie, ¿verdad? Ya el jueves, sí, ya era peor, y le conté a mi esposa, y entonces mi esposa le habló a los pastores, y al hermano William, y todo, y al médico, y el médico me dijo, no, me dijo, así como está, le vamos a medicar, me dijo que tenga oxígeno, ahorita mismo hay que poner oxígeno, me dijo, porque el nivel que la enfermera estaba viendo era 87, 86, 87 de saturación, no, me dijo, ya, tenemos que intervenir, y ya era el cuarto día de tratamiento, no, digamos, todavía no había hecho efecto, ya tendría que haber hecho efecto, pero todavía no. Pero él me había dicho que del día cuarto al día decimocuarto era lo peor del virus. Así que, hermanos, pero todo, como le digo, el Señor lo hizo coincidir: tiempo, espacio, personas y recursos. Porque en esas condiciones, el pastor me dijo, el pastor Francisco, el pastor Javier le quiere hablar, me dijo, porque él recibió sanidad de parte del Señor, ¿verdad? Y él quiere compartirle su testimonio. Y él se metió, el pastor Javier, bueno, él había estado, por supuesto, orando y todo, ¿verdad? Pero los pastores, papás estaban, pero ahora se metió él y de cabeza, el pastor Javier, tremendo instrumento de Dios, mis pastores. Pero le doy gracias a Dios por su vida, porque él inmediatamente que nos habló y coincidimos en que si lo que Dios le había dado a él me lo quería pasar a mí, y inmediatamente se vino con un tanque de oxígeno y con todos los implementos y trajo lo que Dios le había dado a él para sanidad, me lo trajo a mí también, y a la par de aquel tratamiento estaba llevando lo que el Señor había ocupado para levantar a mi pastor Javier, también lo trajo para mí. Y hermanos, pero el asunto es que se puso más crítica la situación. Y ahí quiero hacer una pausa, hermanos, para avanzar, para ver, hermanos, el último punto. El último punto dice, el punto 3, Dios trata el ineludible tema del pecado. Y aquí vemos nosotros que en el capítulo 5 que estamos leyendo, el versículo 20, dice que al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor tenía que tocar ese tema con el paralítico, pero hermanos, es un error creer que el pecado lo tenía, un pecado X lo tenía él. Es el pecado general, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. No puede. Y eso lo dice el libro de la carta a los Corintios, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe ni entiende. Y no hay justo ni aun uno, lo dice el libro de Romanos, no hay quien entienda, todos se desviaron, dice Romanos 3. A unas se hicieron inútiles, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, al estar uno en esta situación de la pandemia, no podemos estar profesando que somos buenos. No, realmente tenemos que esperar que el Señor con amor nos confronta, ¿verdad? Y a mí, hermanos, con amor me confrontó como confrontó a este hombre. Me confrontó con amor, hermanos, en medio de todo esta... Porque los episodios eran desde la 1 de la mañana hasta las 5, de temperaturas y de falta de oxígeno. Terrible, hermanos. Pero el Señor, hermanos, con amor me venía confrontando. Y había otro pecado distinto de aquel, ¿verdad? Que el Señor me mostró al inicio de la pandemia, y quiero decirles que yo no le estaba haciendo caso. Es una cuestión de administración de los bienes que Dios me ha dado, ¿verdad? Administrando mal los bienes de Dios.
estando otra gente necesitada, y el Señor con amor me venía hablando, ¿verdad? Y yo, sí, Señor, y me arrepentía, pero volvía y me decía, no, es que no te estás arrepintiendo, me decía. Y yo, ¿cómo no, Señor? Pero estoy hablándole antes de que comenzara esto. Pero ya cuando estaba aquí doblado, hermano, déjeme decirle que definitivamente le dije al Señor que sí iba a terminar con esto, que me ayudara, que me diera él la capacidad, ¿verdad?, para hacerlo, y así fue. El Señor lo hizo y nos sacó, hermanos, de esto. Quiero decirle, hermanos, que mientras estaba en esa situación, el Señor hizo el milagro porque Él me defendió. Cada madrugada que yo tenía episodios de esto, el Señor decía, si me buscaban a mí, y eso ya me lo he dicho antes el Señor en otro milagro, si me buscaban a mí, dejen ir a Roberto. A Roberto yo lo defiendo, porque él es templo y morada del Espíritu Santo, y él ha creído en el misterio que estaba oculto por los siglos y las edades, de que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y eso lo repetía reiteradamente y volvía a agarrar oxígeno y volvía a salir adelante, porque estaba entre dormido y despierto. Pero el Señor persistentemente decía, si me buscaban a mí, retrocedan, caigan a tierra. Si me buscaban a mí, dejen ir a Roberto, porque a Roberto decía, yo lo defiendo, yo doy la cara por él. Además, él es templo y morada del Espíritu Santo, y él ha creído el misterio que estaba oculto por los siglos y las edades, de que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria fue la que hacía que yo creyera y siguiera que Dios me estaba defendiendo en esto que estaba pasando. Quiero decirle, hermano, que aunque el cuerpo estaba molido y doblado, quiero mostrarle esto. Mi corazón estuvo así siempre por la fe que Él proveyó y por los pecados que Él me perdonó. Siempre el Señor me mantuvo con sus promesas. No morirás, yo te sano. Roberto, Jesucristo te sana. Así que en mi corazón Él me mantuvo así, aunque mi cuerpo estuvo doblado. Así que damos gracias, hermanos, por esta bendición, por esto que hizo Él conmigo. Pero quiero decirle que así como el Señor me sacó, nos puede sacar a todos en lo que estemos sufriendo o padeciendo. Démosle gracias a Dios en el nombre de Cristo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en medio de esta prueba mundial, tú has brillado, Señor. Y tú nos has concedido la bendición de poder tener vida, de seguir adelante, de ser levantado, Señor. Así como levantaste a este hombre, le perdonaste sus pecados y le dijiste, levanta tu lecho. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así me hiciste a mí también conmigo, Señor. Me levantaste del lecho y me devolviste a mi familia que estaba, Señor, esperando que tú nos hicieras el milagro, y tú lo hiciste, Señor. Y te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por todos tus siervos, por mi familia, por la familia de mi esposa que estuvieron orando, todos los que estuvieron orando y algunos hasta ayunando. Señor, te damos gracias por esta gran bendición. Que tú, Señor, has brillado en la pandemia, en la prueba de esta familia, tú has brillado. Me levantaste a Samuel, él solo tuvo 3 días de temperatura y se acabó. Y después me levantaste a mí, Señor. Pero así, Señor, estás levantando a multitudes, porque tu misericordia y tu compasión está brillando en este país, Señor. Te damos gracias por toda esa bendición de lo que has hecho y lo que vamos a hacer. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste, Señor, nos preparaste para esto. A ti no te agarró de sorpresa y nos preparaste, Señor. Nos diste la fe, Señor, nos proveíste la fe. Y, Señor, al final con amor nos confrontaste en el pecado, porque para ti es más importante, Señor, purificar y limpiar el alma, Señor, que sanar los cuerpos. Primero tú sanas el alma y el cuerpo, Señor, y después, Señor, tú, Señor, primero tú limpias y sanas el alma y después sanas el cuerpo. Por eso dice tu palabra, Señor, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe, dice tu palabra, Señor, la oración de fe sanará al enfermo
En la oración de fe, Señor, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No vamos a eludir, no vamos a hacer un lado este tema, Señor, sino que con humildad nos vamos a humillar y te vamos a pedir perdón, Señor. Y cuando tú nos hayas salvado, cuando tú nos hayas perdonado, hayas puesto arrepentimiento y nos hayas dado, Señor, el perdón, va a venir la sanidad a nuestro cuerpo, Señor, para los hijos tuyos y para los que no te conocen, para los hijos tuyos, Señor, que somos, Señor, tu iglesia y que tú nos vas santificando, Señor, y para los que no te conocen, para que vengan, Señor, y tú les perdones, al igual que a nosotros, sus pecados pasados, presentes y futuros, porque en Cristo Jesús tú proveíste, Señor, la sanidad, Señor, pero antes que la sanidad, la salvación de las almas, Señor. Y ese es tu gran propósito en esta crisis, Señor. Salvar a las almas y sanarlas para tu gloria y tu honra. A miles vas a dejar y algunos pocos te vas a llevar, pero te los vas a llevar salvo, Señor, como te ha llevado a muchos que estando en los respiradores, estando sin poder hablar, tú has hablado con ellos, ellos se han arrepentido, lo has perdonado a algunos, muchos han vuelto a su familia, otros te los has llevado porque ya van sanos de sus almas, Señor, tan limpios de pecado, Señor, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia, dice tu palabra, de todo pecado. Confesemos pues nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado este día. Bendice con sanidad, pero antes que nada con salvación, con perdón de pecado, con arrepentimiento, para vida, Señor, y vida en abundancia. Y ahora que disfruten de la dicha del perdón, Señor, que está en tu palabra, Señor, y que venga la salvación de sus almas y la sanidad. Primero la salvación y luego la sanidad, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor siga brillando su amor y su compasión en nuestras vidas hasta que esto vuelva a la normalidad como Él lo ha dicho. Bendiciones.